Señal directa. La semana pasada, una polémica decisión de la Corte de Justicia de los Estados Unidos avivó una discusión sobre uno de los temas en el cual parece que nunca se llegará a un consenso general: el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su propio cuerpo al realizar una interrupción legal de su embarazo. Esto ocurrió a través de la votación que avaló revertir el aborto legal que estaba protegido en el derecho constitucional a la privacidad en los Estados Unidos de Norteamérica. Antes de analizar el caso y sus alcances, peligros y argumentos, hagamos un poco de historia y demos contexto a este tema. Roe contra Wade fue el título que resume el suceso de 1973 que inició como un cuestionamiento a una ley de Texas que determinaba que el aborto era un delito, excepto cuando la vida de la mujer estaba en riesgo. El caso había sido presentado por Jane Roe, una mujer soltera que quiso interrumpir su embarazo de manera segura y legal. La Corte estuvo de parte de Roe y anuló la ley de Texas, además de reconocer por primera vez que el derecho constitucional a la privacidad es lo suficientemente amplio como para incluir la decisión de una mujer de interrumpir o no su embarazo. En el momento en el que el fallo se dictó, la mayoría de los estados de Estados Unidos tenían un marco legal prohibicionista y penado respecto al aborto, salvo cuando se practicaba para salvar la vida de una mujer o por razones limitadas como las de preservar la salud de la mujer o en casos de violación, incesto o anomalías fetales. Este suceso marcó un antes y después en la lucha por los derechos y la libertad de las mujeres, misma que se vio mermada con la última decisión del tribunal la semana pasada. Con una mayoría de 6 votos contra 3, el bloque conservador de la Corte se posicionó contra el bloque liberal para revertir la decisión tomada desde los años 70. Si bien esto no significa que el aborto esté penalizado en todo el territorio federal, sí implica que el aborto no estará amparado por la Constitución y han devuelto a los 50 estados la potestad para legislar sobre el tema. Se calcula que 26 estados correrán a prohibir en mayor o menor medida la interrupción legal y segura del embarazo. En otros lugares, de tinte demócrata, promulgarán normas que la garanticen más allá de las sentencias de su Supremo Tribunal. Básicamente, regresan a un esquema similar a nuestro país, en el cual la facultad de legislar sobre el tema se deposita en las entidades federativas. Aún así, entre México y Estados Unidos reside una gran diferencia. La corriente política prohibicionista es mayoritaria en su Tribunal Constitucional, en tanto que en México la mayoría de los ministros en este tema tienden a ser más progresistas. En México, la facultad para legislar sobre el aborto es responsabilidad de las entidades. Nuestra Corte ha sido muy clara en reconocer la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta de la interrupción del embarazo, debido a que atenta contra el derecho a la libertad reproductiva, al proyecto de vida y a la autonomía. Actualmente, en nuestro país, 10 entidades de 32 han legalizado el aborto libre. Se debe reconocer que este debate viene acompañado de una polarización tremenda, misma que también acompañará a Estados Unidos en los próximos meses, y hay que tener en cuenta que en noviembre de este año se llevarán a cabo elecciones para el Senado. Hay que decirlo, ninguna corriente religiosa ni moral debe imperar en un asunto que involucra un atentado contra los derechos humanos, cuestiones de salud pública y, sobre todo, la autonomía de las mujeres y personas gestantes. La reversión de este caso de Roe contra Wade abre la puerta a un escenario de peligro para quienes decidan interrumpir su embarazo al no contar con el respaldo del Estado. Ese es mi comentario. Muchas gracias.